La Comisión Europea va a investigar a X, antes Twitter, por desinformación. Curioso todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y por qué te debe preocupar? Vamos a hablar de todo ello. La Comisión Europea ha lanzado una investigación para intentar dilucidar si X, antes Twitter, desde que lo controla Elon Musk, está difundiendo desinformación. Es curioso todo esto de la desinformación, veréis, porque lo que está pasando ahora mismo en el debate político, en el debate económico, etcétera, es que los gobiernos y todos aquellos que están alrededor de los gobiernos, todas aquellas sanguijuelas alrededor del gobierno viviendo y consumiendo del presupuesto público, pues se dedican a acusar a los demás de desinformación. Veréis, la desinformación es un factor absolutamente clave a la hora de entender la propaganda gubernamental. Es decir, la desinformación, cuando los medios de comunicación, cuando la información está controlada por los gobiernos, el riesgo de desinformación es del 100%. Cuando hay medios, como ocurre con X, como ocurre con YouTube, como ocurre con tantos otros, en los que hay toda una variedad de opiniones diferentes que se pueden contrastar y en las que además existen notas de la comunidad, existen distintos factores que permiten a la gente informarse y tener ideas diferentes y sobre todo contrastar ideas diferentes, la probabilidad de desinformación es mucho menor. Y esta es la clave. Es decir, cuando los gobiernos, los políticos, los mismos políticos que te han dicho, 1, que la inflación es culpa de la guerra de Ucrania, 2, que la Unión Europea está creciendo mejor gracias a los fondos Next Generation, 3, cuando te cuentan mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, lo mismo, ¿qué vamos a decir del gobierno de España? ¿Qué vamos a decir del gobierno de España? Que han sido los primeros y esos palmeros del gobierno que difundieron una mentira sobre vuestro querido amigo, un servidor, difundieron sabiendo que era mentira de manera masiva el mensaje de que yo había dicho que había que recortar las pensiones un 20% cuando lo que decía es que con las políticas socialistas se acaban recortando las pensiones un 20%, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pues esa gente, esos son los que te dicen que van a controlar la desinformación, que hay un riesgo en X de que se difunda desinformación. Cuando los medios oficiales de nuestros gobiernos, por ejemplo, en el caso de España, estamos viendo los medios más cercanos al gobierno, completamente subvencionados en muchos casos, están difundiendo como datos reales y aceptables los datos que proporciona Hamás en el caso de Israel. Estamos viendo cómo los gobiernos maquillan el paro, maquillan los datos de afiliación, cambian los datos de inflación según les venga para decir que todo va bien, cambian los datos de Producto Interior Bruto y cuando les interesa te hablan de crecimiento interanual y cuando les interesa te hablan de crecimiento intertrimestral, etc. Es decir, la desinformación es el pilar básico de la propaganda gubernamental. La desinformación no es un problema ni de X, ni de Twitter, ni de X, ni de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de ninguno de estas plataformas. Lo que han hecho estas plataformas ha sido democratizar la información y eso no le gusta a los gobiernos. La razón por la que una plataforma como X no le gusta a los gobiernos es, número 1, que es privada, es decir, que no la pueden controlar. Número 2, que pueden incluir notas de la comunidad en propaganda gubernamental en la que se desmonte esa propaganda. Les molesta muchísimo. A mí me ponen una nota de la comunidad a una cosa que yo he dicho, que puede estar equivocada, oye, pues adelante, si es correcta, y además lo bueno que tienen las notas de la comunidad es que aparecen otras en las que te dicen, oiga, que eso no es así, muy bien. Pues eso contribuye a la información. La desinformación
Cuando la información la controla el gobierno, el riesgo de desinformación es del 100%. La desinformación no es un problema en X. En X puede haber un problema importante, que es desde luego el de la agresión constante que se recibe por parte de cuentas que no son oficiales y cuentas de personas anónimas que se dedican a calumniar o que se dedican a insultar. Eso, por supuesto, es un problema y desde luego hay que reconocer que desde que llegó Elon Musk, todo eso ha cambiado y ha mejorado significativamente. No ha mejorado del todo, pero ha mejorado significativamente. Yo, como personaje público, sí he percibido una mejora desde que Elon Musk está a cargo de Twitter. Para empezar, estamos recibiendo mucha menos desinformación y estamos recibiendo más información contrastada por distintas fuentes dentro de esas mismas medidas que se han tomado para reducir lo que era un problema y un problema significativo. Por lo tanto, ¿es X perfecto? Claro que no. Claro que no lo es. ¿Son las redes sociales perfectas? Claro que no lo son. Pero si tenemos algún tipo de preocupación por la desinformación, lo que deberíamos temer es a que la información la controle, la censure y la disemine el gobierno o las entidades políticas. Porque cuando los políticos tienen el control de la información, la desinformación es del 100%. Que no te engañen.